El Chacón. Sí, queridos amigos, iniciamos una nueva conversación por la vida. Con Eduardo Morris queremos conversar de la actualidad, de este momento difícil que cruza el planeta y que tenemos que sobrevivir a él para poder contar el cuento. Ese es el gran desafío. Estamos en una situación de extensión de la cuarentena en Santiago. Se está pidiendo que se haga una cuarentena total. Ya hace más de un mes el Colegio Médico había pedido medidas más drásticas, pero aquí ha existido una gestión diletante de parte de la autoridad pública, porque, por un lado, han estado fijando cuarentenas parciales y por otro, promoviendo la vuelta, el retorno seguro, la nueva normalidad y situaciones que, en definitiva, no son coherentes con lo que la ciencia y los especialistas han señalado. En este momento estamos pasando una crisis sanitaria, pero lo que se viene es una crisis social profunda por la desprotección que están sufriendo el mundo popular, sobre todo la clase media, que no califica para ninguna de las ayudas que se han dado. Aquí ha habido algunas migajas para los sectores más pobres, pero en definitiva los profesionales independientes, los trabajadores por cuenta propia, no tienen hasta ahora ninguna ayuda real. Y la ayuda que se les ha tratado de entregar, en vez de hacerse directamente a través de una cuenta RUT, de un subsidio, se ha canalizado como préstamo blando, supuestamente blando, a través de la banca. Entonces, estas son las situaciones que en este momento, cuando ya estamos entrando al tercer mes prácticamente de la crisis sanitaria, eh, cuando ya se está viniendo el pic, se viene el frío, se viene el invierno, se viene la acumulación de enfermedades tradicionales como la influenza, ¿verdad? Que golpea fuertemente en este tiempo y se va a sumar, digamos, con el COVID-19, y esto es el punto que quiero conversar y saber tu percepción, Eduardo, tu percepción en términos de persona que tiene vida larga, digamos, en nuestro país, que ha vivido en el exterior y que es una persona informada de cómo se están llevando las cosas. Hola, sí, así es. Mira, esta pandemia COVID-19, lo primero que había que decir que ha dejado al desnudo el modelo neoliberal globalizado como un modelo que solamente favoreció a un sector mínimo de nuestro país y de la sociedad mundial. Estaba y ha estado destinado a favorecer al gran capital financiero especulativo que precarizó lo que tú decías a grandes masas, marginó de muchas de las ventajas o de la vida económica a sectores importantes que hoy día, cuando estamos en esta pandemia y se necesita sobre todo la ayuda estatal, la ayuda para todos aquellos no favorecidos por el neoliberalismo, que es una forma muy perversa de capitalismo, dejan en claro que no resolvió ni nunca va a resolver los problemas de las grandes mayorías. Favorece a los especuladores, a los que siempre han gozado de la explotación, de la marginación de grandes sectores de nuestra sociedad. Y hoy día la solución va a ser muy difícil porque
viene una recesión y una crisis económica que va a causar estrago en estos sectores, incluyendo a las capas medias que en algún momento tuvieron la ilusión, la esperanza de poder gozar de una mejor distribución del ingreso nacional y de los ingresos a nivel global. Eso no ha ocurrido ni va a ocurrir. Claro, y Creo que justamente, en el caso particular de Chile hay que cambiar los paradigmas que nos han guiado hasta ahora o han guiado a la clase dominante que ha impuesto el modelo para cambiarlo. El estallido social del 18 de octubre del año pasado, las movilizaciones, las protestas, todo lo que desarrolló hasta que entramos en este otro desafío que es la pandemia, era porque ya no se podía aguantar más ni los abusos, ni la explotación, ni el empobrecimiento o precarización, ni menos el saqueo de las riquezas naturales del país y de todo lo productivo. Y eso significa dar un viraje enorme de tipo político. Si no hay un cambio en la dirección, en la conducción, en la gobernanza política en este país, es muy difícil que se pueda producir un cambio. Y lo explico. Eh, pero los antes de la voceros de explicación, gobierno, antes de la explicación, porque un poco para ir cruzando ideas, porque está bien, ya, comparto tu diagnóstico, esto ha dejado en desnudo la falta de humanidad, ¿verdad? Total de humanidad que tiene este sistema de capitalismo salvaje, porque se está viendo, ¿verdad?, que en los países desarrollados, el propio Estados Unidos, carece de una buena red social que proteja a la ciudadanía. El sueño americano se ha roto, ¿verdad? Era un espejismo y en este momento el gobierno, en medio de una campaña electoral, ¿verdad?, se debate en la imposibilidad de atender a esta población que no tiene medios, que vivía justamente en el ritmo acelerado del capital, del crédito, y al frenarse la economía real, todo esto se desmorona y vemos cómo Estados Unidos, España, Italia, Francia, han sufrido, quizás menos Alemania, porque tomó medidas de control en forma mucho más oportuna, como también lo hizo Nueva Zelanda, que realmente es un ejemplo porque se cerró como un gran país isla, ¿verdad? Se cerró totalmente y ha tenido muy buenos resultados en términos de confinar el virus y provocar lo que se llama, digamos, la inmunidad de rebaño, que ya surgió y que ha significado que está saliendo bien, con mínimo costo de vidas humanas de la crisis. Entonces, en este estado de situación donde la recesión va a correr en Chile, lo que tú señalas de que la solución tiene que ser política, enfrenta a los chilenos a un escenario que es mayor que lo que había sido la explosión de octubre, porque ahora la crisis de desempleo, de abandono, ¿verdad?, de la normalidad que le daba para sobrevivir a la gente que era comerciante ambulante, el que prestaba servicio, la sociedad entera que estaba mercantilizada y tercerizada, toda esta economía de servicio que estaba muy en una burbuja, se ha caído. Y, y la salida política, ¿verdad?, nos enfrenta, y ahí, a eso te quiero llevar, a que la política solamente puede surgir desde la sociedad civil, porque la clase política
transversalmente, ¿verdad? Hasta el Frente Amplio, de la UDI al Frente Amplio, todo el espectro político, se ha visto que ha sido incapaz de levantar la voz crítica frente a las medidas para llevar la pandemia y las medidas de Estado que se debieron articular para proteger realmente el trabajo y no los intereses de la banca o de los grandes grupos económicos. Y termino con algo que te marco, para que tú lo comentes. Es impresentable, es realmente una bofetada a la pobreza que hay en Chile, que Cencosud, ¿verdad?, haya usado la herramienta de dejar en suspenso a los trabajadores, en cortarles el contrato y dejarlos en suspenso con este mecanismo de salvar el empleo, supuestamente. Y a un grueso de sus trabajadores, casi 7.000 personas, los han colocado en el régimen de trabajo en suspenso, que significa pagarles, ¿verdad?, con fondos del Estado, pagarles un tiempo en donde se recurre a los fondos de cesantía. Y la empresa, la misma empresa, está repartiendo utilidades a todos sus accionistas, donde los principales accionistas son la familia Polman, lógicamente. Pero eso, hasta el gobierno, y escuché hace poco rato al ministro Briones, hasta el gobierno ha salido a decir que eso es realmente un despropósito, cómo se le ocurre repartirse la plata y usar al mismo tiempo. Entonces, eso grafica lo inhumano, lo perverso del capitalismo salvaje a que estamos sometidos en Chile, que somos el modelo de lo peor del capitalismo. Eduardo. Mira, así es efectivamente, pero yo no me admiro ni me sorprende lo que tú estás relatando, lo que ha hecho Cencosud, lo que hace Polman, lo que hace el Grupo Solari, lo que hacen alguna administradora de fondos de pensión, AFP, que en medio de esta crisis se han repartido utilidades contra todo sentido digno, humano, que pudiera ayudar a soportar los estragos que está dejando y va a dejar esta pandemia. El capitalismo no tiene sentimiento, tiene intereses y nunca va a favorecer a quienes ellos mismos han empobrecido o han precarizado. Ellos solamente cuidan su faltriquera, sus bolsillos y sus capitales. Y el modo de acumulación capitalista llega a ser tan despiadado que casi escapa a los propios tenedores porque tiene una dinámica propia de acumular sin tener en cuenta sentimientos, tener en cuenta precariedad, pobreza, suma pobreza, extrema pobreza. Solamente alguien dijo por ahí, es de una codicia imparable. Así es, pues. Ese es el capitalismo y ahora, en un estatus salvaje como el neoliberalismo, eso es exponencialmente más brutal. ¿cómo ves tú entonces? Porque estamos de acuerdo, hay una salida política. La salida política más próxima es el plebiscito del 25 de octubre, que está agendado, que esperemos que ya Sí, está por ley que se respete, pero tú, ¿qué hechos objetivos ves? ¿Ves a un Estado que ha invertido, en vez de invertir en salud pública, ha invertido en equipos para la represión, en armamento para las fuerzas represivas, ha fortalecido la capacidad represiva del Estado, tal vez poniéndose en el lugar de que el orden público va a ser mucho más vulnerable cuando la pandemia y la recesión se vayan profundizando y la gente salga por hambre a la calle, por hambre real. Y no hay tejido social que neutralice esa amenaza en términos de decir, vamos a crear una organización comunitaria que de alguna manera evite llegar a esos límites de desesperación. ¿Qué salida política le ves tú, Eduardo?
Mira, yo creo que hay que recordar un poco cómo se instaló el neoliberalismo en Chile como experimento, como laboratorio, que después se fue extendiendo a nivel internacional hasta llegar a este fenómeno de globalización neoliberal. Se instaló por resoluciones políticas, por relaciones políticas de determinados intereses. Correcto, Eh, correcto, pero, ¿cuál es la entonces, salida? Eso estamos de acuerdo, Eduardo, lo hemos sí, conversado entonces cuando yo digo que es política, entonces ellos crearon e instalaron el neoliberalismo, pero también la política instaló una institucionalidad que lo protege, lo obliga y lo reproduce. Y eso son todas decisiones políticas. Entonces, el pueblo, los trabajadores, los marginados, los excluidos, el mundo feminista, los pueblos originarios o pueblos indígenas, los jóvenes, los que están siendo totalmente abusados por el modelo, tienen que pasar a una etapa superior de lucha, no solamente pelear. en la calle. Hay una conciencia, el factor subjetivo es muy importante aquí. Decir, yo tengo conciencia como empobrecido, como ahora, hoy día le dicen vulnerable, que Son los pobres. vulnerables tengan conciencia de que hoy día ellos no solamente tienen que ser como una conciencia social, pero tiene que ser una conciencia social para sí, no en sí. Nosotros somos los vulnerables y luchamos, pero tienen que pensar de otra manera, que tienen todo lo que actúen como políticamente deben hacerlo, es para sí, de conciencia en sí a conciencia para sí. Este país tiene que ser manejado, tiene que ser dirigido por gobernantes donde nosotros seamos los protagonistas y no nos miren como un número, como un voto solamente, sino que sea realmente un gobierno participativo, inclusivo, que pueda tener en cuenta. Mira, yo trabajo fundamentalmente en derechos humanos y cuando hablamos de constitución, que es la madre de la legislación de cualquier país que se precie como democrático, la constitución que nosotros debemos, tengo la seguridad que vamos a ganar el plebiscito por un 75-80% de votación. Pero de ahí viene el problema, eso es como subirse al caballo. Después hay que domarlo y hay que saber manejarlo. Y eso significa tener en cuenta algunos principios. Algunos dicen que tiene que ser una constitución que consagre los derechos sociales. Mira, en derechos humanos están los derechos fundamentales, esenciales, la vida, la integridad física, los derechos sociales, económicos, culturales, los derechos ambientales, los derechos, todo esto que son derechos colectivos, y hay otros derechos que han surgido, como el derecho a la confidencialidad de los datos, de uso de nuestra Vida privada. integridad, del respeto, todo eso. Si una constitución no pone en el centro los derechos humanos al ser humano, no vale nada. Y la economía al servicio de garantizar y de materializar esas necesidades crecientes, tanto materiales como espirituales, de ese ser humano y de esa comunidad humana. Eso significa no que el hombre está al servicio de la economía, sino que la economía al servicio del hombre. Bueno, Tenemos que recuperar las riquezas naturales, tenemos que terminar con los monopolios abusadores, saqueadores del país. Tenemos que terminar con las privatizaciones indignantes como el agua potable,
el mar que le entrega las riquezas marinas a unas cuantas familias a perpetuidad. Tenemos que recuperar todo lo que el modelo neoliberal desreguló, privatizó para beneficio de una minoría tan desgraciada que hoy día tú has relatado lo que hace, repartirse las utilidades, aprovechar al Estado que es precario porque ellos achicaron al Estado, entonces aprovecharse de esas facultades para despedir, para ponerlo en pausa el empleo y recibir los recursos. El Estado que ellos dicen que no es buen asignador de recursos, que solamente el mercado sabe asignarlo, hoy día lo usan para que los salve, cuando en realidad no tendrían por qué recurrir, porque las ganancias han sido groseras, excesivas, que todo el mundo lo sabe. Chile es uno de los países más desiguales del mundo. El Exacto. 1% es dueño de más del 30% de la riqueza del país. Y uno empieza a ver la diferencia entre los que tienen y los que no tienen, es realmente, pero indignante. Entonces, una economía que tenga una concepción de complementariedad con la región latinoamericana. Nosotros Mira, debemos reunir. esa parte vamos a verla, Mira, te la lo parte de digo porque integración. lo único que te digo para que tú agregues, yo sé que vamos a entrar en buena onda aquí. Eh, esa complementariedad tiene que echar abajo lo que dijo una vez un presidente llamado Ricardo Lagos, que éramos un buen país, pero que estábamos ubicados en un mal barrio. Qué desprecio a los países vecinos, que Bueno, por lógica, que por geografía, porque tenemos, excepto Brasil y alguna eh, Guyana, hablamos el mismo idioma, tenemos unas mismas, muchas cosas en común, tenemos materias primas, insumos, tenemos una ya, clase. basta. Me convenciste. Mira, el punto, Eduardo, para ir centrando ideas, antes de pasar, porque me estás tocando la fibra más sensible, la integración latinoamericana, donde tengo hecho toda una vida en torno a eso. Entonces, Sí, pues, el punto es que en la salida de la crisis, para ser digamos, optimista, ver el vaso medio lleno, ¿ya? Lo que yo saco como conclusión, y no sé si tú lo vas a compartir, es que pese a esta situación crítica que están atravesando los hogares de Chile, se está profundizando la confianza en que unidos podemos pasar la pandemia y unidos podemos construir un Chile mejor. Pienso que ha habido una madurez en el confinamiento de autoayuda, de cuidarnos nosotros mismos, de que solamente el pueblo ayuda al pueblo, no creer en las directivas interesadas que han dado los medios oficiales, porque ellos están jugando a una reactivación que preserve su negocio. En cambio, nosotros lo que queremos es no mantener esta normalidad, porque ya esa normalidad la habíamos roto a partir del 18 de octubre con la movilización social, porque no eran el mensaje, ¿verdad? No era un asunto por una pensión solamente, no era por una educación gratuita y de calidad, era un conjunto de expectativas que resumían la falta de dignidad del pueblo chileno, la opresión, el abuso constante. Con esto, tú bien dijiste, se agudizó el problema y la gente ha tomado conciencia mayor de que tiene que cambiar las cosas y tiene que haber una salida. Y en el confinamiento, yo creo que se está sentando las bases de una política con mayúscula a partir de la sociedad civil, que aquí, más allá de, el enfrentamiento callejero, a lo que al final yo creo que le sirve más bien a los entes de represión
que se justifican en el famoso orden público, yo creo que están surgiendo los programas sensatos para salir de la crisis con una economía a escala humana, una economía que signifique que el Estado recupera su capacidad de actuar, su capacidad de dirigir, de planificar el bien común. Nosotros como administradores públicos sostenemos siempre que el Estado subsidiario es la negación misma del deber del ethos del Estado, porque el Estado tiene que proteger a su población, su territorio y su institucionalidad. Y para proteger su territorio tiene que cuidar que existe una vertebración a través del transporte, de la convivencia, de la integración física con los vecinos, con una integración positiva, proactiva, que Chile tiene que recuperar. Ahora, desde el punto de vista de la gente, este país que tiene concentrada la riqueza en un 1% de la población, es un país intrínsecamente desigual, un país que deja a grandes mayorías a la buena de Dios, que no tienen, digamos, ninguna posibilidad cierta de movilidad social. La educación es un engaño, una estafa por 40 años, ¿verdad? Desde que se privatizó la educación, tenemos una fantasía de educación, producto de mercado, la expectativa de ser otro, de tener un título, y toda la gente entra al juego de la publicidad y se llena de 80 universidades privadas y se precariza la universidad pública, el alma mater de la Universidad de Chile, que es donde debería estar la construcción de un pensamiento científico que vaya orientando a la sociedad. Todo eso es lo que hay que recuperar, pero yo creo que en el confinamiento, los que están ya con pasaje de ida y no de vuelta, son la clase política, porque ellos no han cumplido, no han tenido capacidad de levantar un programa alternativo, ¿ya? Un programa sensato. ¿Quiénes están haciendo programas? Lo está haciendo el grupo Recuperemos Chile, lo están haciendo los grupos de la sociedad civil, los indignados, el movimiento No Más AFP, el colegio de profesores, el colegio médico. O sea, la sociedad civil con distintas exponentes está sentando las bases de lo que va a ser un programa nacional de recuperación republicana. Y eso yo creo que está en ciernes en este momento a través de las conversaciones ciudadanas. Uno lo escucha, ¿verdad? Escucha transversalmente cómo distintos grupos están en estas mismas conversaciones que nosotros, tratando de tirar ideas, mirar la salida del túnel. Y esa salida del túnel va a tener que asumir muchos sacrificios. Y hay que tratar de evitar el derramamiento de sangre. El compañero Salvador Allende, en su último discurso, dijo, ¿verdad?, que la gente, digamos, no cayera en una masacre y llamó a replegarse, llamó en ese momento a tener sensatez y no dar una pelea porque estaba un pueblo desarmado en contra de toda la brutalidad que se vino. Bueno, eso lo conocemos, lo vivimos, y hoy día lo que queremos evitar es que nos lleven a una confrontación donde solamente pueden ganar la fuerza de la reacción. Y eso significa civismo activo. Eso significa que podamos caminar como pueblo con toda nuestra diversidad, con todas las distintas visiones de país, centrarnos, como dice Jorge Lavanderos, en los 10 puntos que están dentro, eso es lo que tú mencionaste, está recuperar la riqueza, porque Chile es un país rico, que si los que extraen nuestros recursos tributaran debidamente a los valores reales de mercado, y que esa tributación no tuviera escapes a través de elevación de paraísos fiscales, a través de los multiroot, a través de las condonaciones que le dan después a los grupos que no pagan, sancionando los delitos económicos, podríamos llegar efectivamente a tener una masa crítica de un 85, 90% de chilenos que apuesten a un país con sensatez, con honestidad y con 4, 5, 6 puntos básicos que nos estructuren un país distinto. Yo creo que ese es el desafío, Eduardo. Mira, ese es el desafío.
Yo estoy de acuerdo en todo lo que tú has dicho. Hay, sin embargo, que agregar algo que cuesta mucho que se entienda en una sociedad capitalista. La burguesía, la clase dominante que hoy día tiene una connotación de que es el capital financiero, la especulación al máximo de capitales, incluso sin respaldo de bienes de producción. Por cada euro, dólar que circula en el mundo, hay 10, 15 o 20 o muchos más que son ficticios, que se deben al proceso financiero que hacen ellos como saben manejarlo. Pero mira, hay un asunto que es muy importante que tú has dicho. Hoy día están ofreciendo retorno seguro, nueva normalidad. Entonces hay que tener cuidado porque cuando estábamos peleando y luchando por un plebiscito lo más participativo para tener un respaldo muy, muy grande, ellos planteaban un nuevo pacto social. ¿Quiénes lo plantean? La clase dominante. Y yo digo clase dominante porque ellos dicen las clases medias. Yo soy marxista y creo que la clase media no es clase, es capa media, que se puede acercar más a la burguesía y que la propia burguesía la precariza y se acercan al proletariado. Y ellos son un poco inestables, entonces están un poco ahí al garete de repente, cuando están muy maltratadas y precarizadas, empobrecidas, se unen a la clase trabajadora. Hoy día le llaman vulnerable, le llaman los sectores más, como sea, pero cuando se habla de clase media es porque hay una clase que está sobre la clase media y una clase que está debajo de la clase media. Entonces, esto es una correlación de fuerza que hay que saber construir. Las capas medias, hay que tomar todas las demandas de las capas medias por parte del gran mundo que es el trabajador, el cesante, el vendedor ambulante, los discriminados, los que están marginados, hacer lo que dices tú, un planteamiento, un programa o una demanda común. Ellos lo hacen porque cuando proponen un nuevo pacto social, van a plantear una conciliación de clase entre el abusador y el abusado, el explotador y el explotado. Mira, yo no lo veo tan así, Eduardo, porque justamente desde el punto de vista de ciencia política, el pacto social no tiene que ser necesariamente entre las clases dominantes. O sea, aquí la clase dominante es ese 6%, el club del 6%, que está respaldando todo este sistema. Pero los sectores que no están involucrados en la especulación financiera, los sectores pequeños y medianos de comerciantes, de empresarios que están en este momento a maltraer, ¿verdad? Ellos son subordinados y sufren en carne propia la opresión de la banca, del retail que les paga cuando quiere, que les quita los buenos productos y se los marca con marca del supermercado. Es decir, hay en esto hay una conjunción de intereses muy precisa entre los desposeídos y los que son dueños de Chile. Los dueños de Chile son las 7 familias que tú mencionaste que tienen la pesca, pero ellos estrujan al Estado. Si nosotros cambiamos el Estado, ¿verdad? Vamos a poder tener un país más equilibrado. ¿Por qué? Porque nosotros, como funcionarios públicos, como profesionales de gestión pública, sabemos que si no nos ataran las manos, podríamos hacer que Chile recibiera tributos suficientes como para que se pueda hacer una mejor distribución de la riqueza. El impuesto a los bienes suntuarios, el impuesto a la renta de las mayores
familias con recursos, quitarle el subsidio forestal, ¿verdad? Que es perverso, que lo instaló Ponce Lerú. O sea, realmente trasladar el foco del desarrollo en los sectores medios empresariales, que son los que dan trabajo, que son los que generan empleo, y volver a incentivar el cooperativismo, la cooperativa en la vivienda, no el grupo inmobiliario que hace conventillos gigantes, ¿verdad? Y precariza la vida de la persona que quiere tener una casa propia y tiene un cajón que parece un nicho, ¿verdad? O sea, darle nuevamente a la gente participación en la solución de políticas públicas. Y eso es parte del pacto social, y eso significa que la Constitución, que está hecha entre cuatro paredes, encargada, ¿verdad?, por Pinochet para favorecer a sus grupos, esa Constitución tiene que ser cambiada para que el Estado recupere su rol de siempre, su rol de conductor, de planificador, y también de socio de las empresas, socio, como operan en todo el mundo, ¿verdad?, donde el Estado participa fijando las políticas de desarrollo y convoca al empresariado para que se sume a ella, pero sin corrupción, para que pueda haber contratos que sean justos, que sean transparentes, y en donde la comunidad, la gente de la región, la gente de la comuna, tenga capacidad activa de participar en las tomas de decisiones. Yo creo, Eduardo, que tenemos que abrir la mente Sí, y sí, sincerar, digamos, que aquí la suma es que están los abusados y los abusadores. Esa es y aquí todo el sector medio, que está hoy cayendo a la pobreza con toda esta situación, todo ese sector es un grupo gigantesco de chilenos que está por el cambio y por aprobar una nueva constitución. mira, todo esto tiene que ver con las relaciones de poder, que son relaciones de fuerza. Y la ciencia política lo dice, el neoliberalismo es eso, se impuso por una correlación de fuerzas, de poder favorable a todo lo que conocemos como modelo de desarrollo y como concepción de sociedad. El capitalismo se ha mantenido con esta perversidad, ¿cuánto? 400 o más años. Y ellos han sabido manejar las crisis y la han sobrevivido y han vuelto a hacer lo mismo con otro nombre, cambian, digamos, la forma de seguir explotando. Cuando yo hablo que este pacto social lo están proponiendo, mira, eh, por ejemplo, proponen una carta blanca en la proposición para redactar la nueva constitución, partir de cero. Y tú sabes, y el mundo sabe, que en derechos humanos no se puede partir de cero. En derechos humanos, en la Constitución no se puede partir de cero. Es un crimen de lesa humanidad negar todo lo que ha progresado como organización mundial de No, derechos humanos. es que eso es No, hay, inaceptable. Eso es inaceptable. O sea, que partir pero de ellos lo cero. No, plantearon no, y lo tienen aquí. no, pero partir de cero, Ellos lo en el que, pacto social están redactando, tienen un grupo que está redactando una constitución, que la van bueno, a llevar bueno, y pero que van a el proponer. punto es que si nosotros aquí tenemos que llegar al 25 de octubre, ganar en forma rotunda, categórica, el plebiscito. Ahí se acaba, ¿verdad? Si somos el 75%, se diluye los 2/3 que quieren imponer como quórum. De ahí en adelante, la Carta Blanca significa que no vamos a tener el borrador de la Constitución anterior, sino que vamos a poder definir capítulo por capítulo los derechos fundamentales y los roles del Estado y la institucionalidad. Quiere decir que podemos decir, vamos a tener un país descentralizado, un semiparlamentario o semipresidencial, vamos a poder decir que es un Estado democrático con unicameral o bicameral, vamos a poder decir todo. Y lógicamente, lo que está por el Estado suscrito, y sobre todo en derechos humanos,
se va a tener que mantener, si no, no somos isla tampoco en el mundo, no podemos decir que nos vamos a aislar porque tengamos una nueva constitución, todo lo contrario, vamos a insertarnos con el modelo de países como tú bien lo conociste, como países escandinavos, ¿verdad? Como Alemania, Francia, que tienen una república más madura y en donde el Estado nunca, pese a haber vivido el neoliberalismo, nunca ha abandonado su rol principal, aunque haya resignado algunas instancias a la Unión Europea, pero ha mantenido las riendas de lo que es el país. Y viste tú que Macron, el primero que hizo, dijo, se suspende el pago de dividendos, todo se pospone, y aquí la gente sigue trabajando. Y lo dijo desde el Estado. Y él es un derechista, ojo, pero el Estado francés como institucionalidad es todavía un ejemplo de deber ser como debe ser un Estado. Y ahora, una economía tiene que depender de las capacidades del Estado de planificar y conducir. No puede ser que el mercado, como tú ya lo has dicho tantas veces, el mercado es perverso. En el 27F, un grupo se compró toda la madera de Chile y Argentina para especular con ella. Y después se la vendió al Estado. Y después, para lavar conciencia y lavar activo, donó a la Teletón que se hizo esa vez, que nunca se supo dónde fue la plata, donó 1.000 millones de pesos, cuando había ganado 10.000 millones de pesos en la especulación. Así es el capitalismo salvaje, donde somos los conejillos de India, ¿verdad?, por 30 años. Sí, mira, estamos de acuerdo en esas perversidades, podemos agregar muchas más, nosotros podríamos hablar de los concentrados de cobre, cómo se llevan el oro, la plata, el molibdeno, el renio, los metales preciosos, y ahí hay un saqueo enorme por las empresas transnacionales que hoy día son dueñas del 75% de la viga maestra, como dijo un presidente, o del sueldo de Chile, como dijo otro, que es la riqueza del cobre. Entonces podríamos hablar de muchos saqueos, de muchas irregularidades asquerosas que cometen la clase dominante. Yo tengo, se puede agregar mucho más, pero tengo una gran duda, algo que tú dijiste. Aquí el pueblo no es que sea violento ni que esté dispuesto a emplear la violencia, pero el pueblo tiene que estar preparado y no es que quiera usarla indiscriminadamente, pero tampoco, dice Allende, el pueblo se tiene que dejar avasallar. Claro, Y eso no significa dejarse masacrar, que dijo. tiene que estar preparado para responder en todos los terrenos. Y no por eso, si nosotros decimos que hay que terminar con ello, no estamos diciendo físicamente, exterminar económicamente y financieramente, no matar a todos los burgueses, a todos los No, oligarcas, pero a todo esto. eso, exacto, No se exacto. trata de eso, se trata de exterminarlo como clase social, que puedan vivir decentemente como un trabajador, pero que no vivan de la sangre, del sudor, de la lágrima y de la muerte de la clase trabajadora, que Eh, trabajen y se ganen también. tú, lo, Entonces, tú lo dijiste una vez, todo, Eduardo, tú lo dijiste, cuando planteábamos que la economía puede ser distinta, hablábamos de Keynes, ¿te acuerdas? Y cuando Keynes sí, plantea, bueno, ¿qué está hablando Keynes? Habla de un Estado responsable que conduce la economía. Y lógicamente, cuando tú, el Estado, lo colocas como árbitro del bien común, automáticamente se desmantelan los grupos que capturan al Estado, lo cooptan con la corrupción, con comprarse senadores, con dictar las leyes a sus esbirros del Parlamento, ¿ya? Financiar sus campañas, o sea, toda esa falta de ética pública, ¿verdad? Es lo que se debe corregir. Y lógicamente, salvando eso, y yo creo que en el término de evitar la confrontación es porque te pueden querer llevar a la excusa de orden público para poder aplastar nuevamente, y eso es un escenario que está en la ría de la mesa,
y ellos lo están manejando. Nosotros desde la civilidad tenemos que ser más inteligentes, más proactivos para poder generar las instancias cívicas, los plebiscitos vinculantes. Los alcaldes lo hicieron en diciembre y salió ahí, ¿verdad?, que las demandas ciudadanas estaban claramente focalizadas en el sistema, en la previsión, en la salud, en la educación, en los bajos salarios. O sea, eso fue hecho por 225 comunas de Chile. O sea, si somos capaces de ir legitimando el movimiento a nivel nacional e internacional, demostrando que no queremos caos, no queremos una Corea del Norte, que queremos un país decente, yo creo que vamos a tener un triunfo en el plebiscito y tenemos que estar preparados para una transición de verdad, ¿verdad?, hacia una república, que significa esa redacción, ese proceso constituyente donde los hombres buenos que elige al pueblo de la sociedad civil sean los que redacten ese texto para nuestros hijos y nietos. Mira, todo pasa primero por una democratización muy profunda de nuestro país. Si no democratizas las instituciones, la vida, tiene un serio peligro. Ellos tienen una fuerza de reserva que tú sabes cuáles son y todos saben. Ellos no van a entregar ningún privilegio ni poder graciosamente. Tomen, aquí están estos, no los van a entregar. Ellos han usado históricamente, no solamente en Chile, las Fuerzas Armadas como la fuerza estratégica de reserva, con el monopolio de las armas para inventar excusas, pretextos y tronchar las aspiraciones legítimas, las demandas tan justas, tanto tiempo reclamadas, que son capaces de todo. Entonces, la única forma es que, primero, yo estoy de acuerdo, no hay que aceptar provocaciones porque te van a provocar, te van a infiltrar, te van a inducir y no van a faltar los canallas traidores que se van a poner al servicio de eso por 4 dinares. Entonces, este es un juego tremendamente complicado políticamente. La experiencia indica que aquí hay que tener un montón de resguardo. Y aquí hoy día estamos dispersos porque el neoliberalismo nos dispersó, nos disgregó, nos atomizó. Cada uno de los sectores está luchando por su sector. La AFP, los feministas, los pueblos originarios, los sin casa, los ambulantes, y todo se puede complejizar a través de derechos humanos. ¿Por qué pelean todos? Por los derechos humanos. Todo se complejiza ahí. Hay que tener un denominador común, un programa profundamente humanista, democráticamente auténtico y profundo, que cambie las estructuras, la mente de la clase dominante, que es muy difícil, pero uno no puede dejar de intentarlo. Porque hay sectores que a lo mejor, mira, yo viví muchos años en Europa y Suecia no es un país socialista, es un país capitalista donde hay 9, 10, 11 grupos familiares que controlan la economía, pero no tienen influencia política, pero hay un equilibrio político y un bienestar social que no tiene nada que ver. Que con el neoliberalismo fueron desmanteladas muchas de las ventajas que tenía esa sociedad del bienestar, que ellos le denominaban capitalismo con rostro humano, capitalismo, digamos, digno, decente, donde la burguesía no tiene la grosería de empobrecer y de mantener en la marginación a la grandes mayorías, no.
ellos entienden que para seguir manejando sus privilegios y todavía lo que son sus ventajas, tienen que ceder y tienen que entregar, porque por lo menos han entendido que los modos de producción el capital juega un papel, pero lo más importante es el trabajador. Es el trabajador, es el capital más importante en cualquier modo de producción. Es el único que crea riqueza. El capital no crea ninguna riqueza. Y lo hace por una ley que está muy bien definida. No hay otro creador de riqueza que el trabajador que crea los bienes de consumo, que permite que hayan los servicios públicos y toda una superestructura social, jurídica, legislativa, No, si de estamos, todo claro. tipo. Ahora, Entonces es el trabajador y en esos países se ha entendido, no solamente le pagan para reproducir la fuerza de trabajo en un sistema de explotación miserable. Tienen buenas casas, pueden claro, salir de vacaciones a bueno, Europa. cuando uno habla de recuperar república, está mirando ese tipo de realidades. Estamos mirando Finlandia, ¿verdad? Estamos mirando Dinamarca, estamos mirando Suecia, estamos mirando Alemania. O sea, estamos hablando en donde existen equilibrios de poder y eso sustenta democracias efectivas, donde la alternancia política va siempre dejando atrás un Estado sólido que tiene un rol importante en la conducción de la sociedad. Pero Eduardo, mira, estamos en la hora, sí, estamos en la lo hora. último que te digo yo, en esos países los partidos socialdemócratas, los partidos socialistas de la Internacional Socialista, no dejan de tener conciliación de clase. Y de repente, si los trabajadores no están alerta, hay una conciliación de clase que ha permitido desmantelar muchas cosas. Bueno, Entonces, mira, por largas décadas me dediqué en la ciencia política a las negociaciones internacionales, ¿ya? Conozco el rodaje desde el punto de vista de lo que es la organización empresarial como del Estado, sí, y sobre todo lo que son las planificaciones participativas e indicativas, en donde la alianza público-privada se concreta en planes quinquenales o decenales de desarrollo, en donde, lógicamente, el empresario va a buscar su utilidad cuando se inserta, pero está dentro de un contexto, de un plan maestro, en donde se van sumando y, lógicamente, no hay oscurantismo, no hay una opacidad que permite los pagos underground, ¿verdad?, que corrompen el sistema. No hay esa colusión de un político que está vendido a un capital porque le pagó la campaña y lo sirve a él antes que servir al pueblo. O sea, en la medida de que existan en la planificación indicativa y en las negociaciones internacionales parámetros éticos, y la ética se asume, ¿verdad?, cuando existen controles, cuando existe fiscalización, cuando existen controles cruzados, cuando nadie puede llevarse el Estado para la casa y legislar entre cuatro paredes, cuando la cocina, esta cocina que nos tiene tan acostumbrados de la élite política, ¿verdad?, ahí en el Congreso, eso no existe. Cuando existe una participación en la comuna, en el plan de desarrollo comunal, en definir si se hace o no el puente en Chiloé, que no lo venga a decidir Odebrecht con OAS, ¿verdad? Y coludido con un gobierno corrupto que quieren imponer un puente a una isla chilota, ¿verdad?, que no quiere eso, quiere otras prioridades de la zona, pero le imponen un proyecto porque hay lucas, hay mordida, ¿verdad?, hay trenza. Entonces, esa corrupción que tiene enferma el mundo es hay lo que tenemos sobre que... bajo el escritorio. Exactamente, y cuentas cifradas en paraísos fiscales y todo eso. Ahora, para rematar, yo creo que aquí lo que importa, Eduardo, como desafío para nosotros que somos seniors ya, para decirlo de forma elegante, ¿ya?,
antiguos en estas luchas, tenemos que aportar nuestra experiencia para ir generando en este plan maestro para un nuevo Chile, generando los puntos básicos para un ordenamiento de nuestro comercio exterior, de nuestro sistema fiscal, porque tú lo dijiste, adolecemos de falta de tecnología para poder fiscalizar debidamente las exportaciones de madera, de pesca, de minería, pero también necesitamos formar un nuevo profesional público, un profesional de la administración pública, que tenga este input de que no hay dogma neoliberal, sino que hay una posibilidad de generar con mente abierta otras opciones. Fíjate tú, termino con esto, Vietnam, cuando se reconstruye, después de derrotar a Estados Unidos, aplica las joint ventures y hace alianzas con grandes corporaciones industriales de infraestructura mundiales, ¿verdad? Y los invita a hacer negocios con Vietnam. Y articula mecanismos de coinversión donde Vietnam pone el proyecto, el de afuera pone parte de la plata, ¿verdad? Y parte de la tecnología, que es lo más importante. Se reconstruye Vietnam, ¿ya? Pero, ¿cuál es el secreto? Que esa concesión, ese contrato de Building, Operate and Transfer, el BOT, ¿ya? Ese contrato BOT era transparente, era fiscalizado por el gobierno, por la comunidad, y no se prestó para las matufias con que operaron las concesiones en Chile, donde en las carreteras, en las sanitarias, etcétera, etcétera, siempre estuvo el contrato leonino, porque el que negociaba por Chile estaba vendido a las empresas concesionarias. Y ese es el mal de fondo que tenemos en Chile. Yo creo que... Tú nombraste un cáncer que es tremendamente dañino para la vida, que es la corrupción. Mira, los tanques, los aviones, las corbetas, todo el equipamiento ha sido en base, lleva implícita un fraude que es terrible y lo sabemos. Te invito a que lo conversemos en la próxima semana, ¿ya? Porque yo me integré como periodismo independiente a una ONG que se llama Periodistas Frente a la Corrupción, que opera en El Salvador, ¿ya? Publica la revista Probidad. Y yo trabajé con esa revista y hemos hecho publicaciones, y la labor de los periodistas frente a la corrupción es un acto heroico, es lo que hace Mónica González en CIPER, ¿ya? Es lo que están haciendo el periódico Mauricio digital. Weibel, por ejemplo, Claro, sacó unos libros. claro, lo que está haciendo ahora, ¿verdad? Interferencia. O sea, estamos trabajando en denunciar la corrupción, venga de donde venga, porque es un cáncer, y lo dejamos hasta aquí, porque, y el tiempo ya nos alcanza. Eduardo, nos despedimos. Un abrazo y seguimos conversando por la vida. Y siempre dispuesto ahí a tener estas conversaciones, confrontar opiniones, puntos de vista, porque le hace bien a la vida democrática tan ausente a veces en nuestro país. Y esto vamos a tratar de sumar más personas, porque con la plataforma que tenemos podemos hacer un diálogo mayor, pero tenemos que aprender primero conversando nosotros y después vamos ampliando el círculo. Así es. Todo es un aprendizaje que es beneficioso para uno y para la comunidad. Un abrazo, amigo. Igual un abrazo fraterno. Hasta la próxima. Hasta la próxima.